Nosotros todas estas conferencias las estamos grabando y después ponemos los links en la página del Ministerio y en el canal de YouTube del Ministerio para que si la quieren volver a ver o la quieren compartir con alguien, puedan hacerlo. Bueno, adelante, Mónica. Perfecto, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Estas actividades me encantan a mí, así que poder participar es realmente un placer. Agradecerles no solo al Ministerio, sino también a las personas que están del otro lado, hoy un día feriado, que si bien estamos en el marco de esta cuarentena, hay que disponerse para poder participar de una conferencia de este tipo, así que muchísimas gracias. Al Ministerio, como bien mencioné, por la invitación, y bueno, a vos, Javier, porque haces todas las gestiones para que esto sea posible. Mi nombre es Mónica García, trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas y en la Unidad de Investigación y Desarrollo en Tecnología Farmacéutica que pertenece a CONICET, en sus siglas abreviadas se llama UNITEFA. La idea es que a través de esta conferencia podamos hablar un poquito acerca de qué son los medicamentos, cuáles son los componentes de los medicamentos, los usos que tienen, precauciones a considerar, cómo eso impacta en nuestra salud y a la vez qué aporte podemos hacer desde la ciencia para poder mejorar las terapias. Así que bueno, por eso el título de esta conferencia es Salud, Medicamentos y Ciencia. Entonces, para comenzar, ¿qué entendemos por salud? Bueno, hasta hace bastante tiempo atrás se consideraba que salud era solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Sin embargo, eso ya está totalmente obsoleto y la Organización Mundial de la Salud ha ampliado esta definición a considerar que se entiende por salud a un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, para lograr este bienestar físico, mental y social, es necesario, como muchas veces lo deben haber escuchado en diferentes recomendaciones de nutricionistas o expertos en psicología, una alimentación saludable, ejercicio físico y mantener buenas relaciones interpersonales. Eso con el componente social. Entonces, en este sentido se plantea una articulación importante e interesante entre lo que es un paciente, los profesionales de la salud y los medicamentos en el medio. Entonces, principalmente la charla se va a centrar o va a hacer foco en lo que son los profesionales de la salud, específicamente los farmacéuticos, y en los medicamentos, todo en pos de poder llegar a las mejores condiciones terapéuticas para beneficiar a estos que son el foco de interés, que son nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué el farmacéutico y por qué los medicamentos? Bueno, justamente porque el farmacéutico es un profesional de la salud y por definición es el experto en medicamentos. Sin embargo, lo que sucede es que muchas veces cuando hablamos de farmacéuticos, lo primero que se viene a la cabeza es el farmacéutico detrás del mostrador en una oficina de farmacia, la farmacia común a la que vamos normalmente a comprar o adquirir nuestros medicamentos. Pero se plantea esta pregunta de si solo esto podemos hacer, porque la definición es bastante amplia en cuanto a considerar que el farmacéutico es el profesional de la salud experto en medicamentos. Y por suerte, no es lo único que podemos hacer. Hay muchos ámbitos del ejercicio profesional. Uno de ellos es la farmacia comunitaria, que es esta farmacia a la que vamos comúnmente a comprar o a adquirir los medicamentos, en donde el farmacéutico sí está detrás del mostrador y lo que hace es entregar el medicamento al paciente que lo solicita en un acto que se conoce como dispensación. No hablamos de venta de medicamentos porque la dispensación implica la entrega del medicamento y además con un consejo de uso, o idealmente así debería ser. Debería ir acompañada por una sugerencia o consejo de uso para que se haga un uso apropiado de ese medicamento que se está dispensando. En general, los farmacéuticos en estos ámbitos trabajan como director técnico o como farmacéuticos delegados. Además de la farmacia comunitaria, podemos desempeñarnos en los hospitales, clínicas y dispensarios, ya sea trabajando como parte del equipo dentro del servicio de farmacia o en los servicios de esterilización. Podemos ser jefes de servicios o trabajar como farmacéuticos asociados, y este punto es importante porque las centrales de esterilización o los servicios de esterilización tienen que estar a cargo de un farmacéutico. Una posibilidad interesante que da este ámbito del ejercicio profesional es que el farmacéutico está muy integrado al resto del equipo de salud.
entonces puede interactuar con los médicos, con los enfermeros, con los bioquímicos, infectólogos, etcétera, y hacer aportes que son muy sustanciales, no solo para los pacientes que se encuentran internados en esas instituciones, sino también para los pacientes ambulatorios, es decir, los que tienen tratamiento por fuera del hospital. Acá marco este signo de información justamente para contarles al final de la presentación algunas cosas que hemos hecho en conjunto entre la ciencia y el servicio de farmacia hospitalaria para poder dar respuesta a necesidades de pacientes específicos, pero ya lo veremos más al final. Otro de los campos o áreas de ejercicio profesional son las industrias farmacéuticas y las industrias cosméticas incluso, en donde el farmacéutico se puede desempeñar como director técnico, trabajando en gerencia, estar a cargo de la producción de medicamentos o de cosméticos y también en el control de calidad para asegurar las características que cumple ese medicamento de acuerdo a los requerimientos que establecen las autoridades regulatorias y sanitarias. Otro ámbito del ejercicio profesional, que de hecho es el ámbito en el que yo me desempeño, y bueno, muchos otros colegas por supuesto, son los laboratorios de investigación científica, en donde hacemos justamente actividades científicas, tecnológicas y productivas. Esto va vinculado a algunas de las cuestiones que vamos a presentar al final, este símbolo de información. Otros campos en donde el farmacéutico se puede desempeñar, estos que tienen mostrados ahí, entre otros, centrales de esterilización, trabajando en gestión sanitaria, en campañas o programas en obras sociales, en el Ministerio de Salud, herboristerías, droguerías, colegios profesionales, en controles de calidad, etc. Hoy por hoy ha cobrado un rol quizás más protagónico el farmacéutico con todo el marco de la infección por COVID-19, por la pandemia que estamos viviendo y el rol que están teniendo los farmacéuticos para poder dar respuesta junto con el resto de los profesionales médicos, bioquímicos y enfermeros para poder atender las situaciones de salud de los pacientes, así que creo que es muy importante poder visibilizar la labor que están realizando ellos que se encuentran en el campo justamente trabajando para dar respuesta a estas necesidades. Bueno, como pueden ver son muchos los campos de ejercicio profesional y no solamente la oficina de farmacia y detrás del mostrador. ¿Y qué hacemos como farmacéuticos en nuestro trabajo? Bueno, estamos a cargo del diseño, de la elaboración, de la distribución, dispensación y de la custodia y el almacenamiento de los medicamentos. Todas esas tareas hacen que el farmacéutico sea el profesional de la salud experto en medicamentos justamente. Y cuando hablamos de los medicamentos y la salud, tenemos que tener en cuenta que los medicamentos permiten salvar vidas, reducen el sufrimiento y mejoran la salud, pero bajo una condición específica, que es que tienen que ser de buena calidad, ser seguros, accesibles, asequibles y utilizarse adecuadamente. Estas dos palabrejas que están acá, accesibilidad y asequibilidad, son importantes de aclarar para entender a qué nos referimos con que un medicamento tiene que estar accesible y asequible. Que esté accesible implica que el medicamento está disponible, ya sea comercialmente o que lo pueden elaborar en algún servicio de farmacia institucional, en un hospital. Y que sea asequible da cuenta principalmente de que está a un costo que es accesible para los pacientes, ¿sí? Y cuando nos referimos a calidad en este punto, nos estamos refiriendo a todos los factores que contribuyen de alguna manera directa o indirecta a garantizar la seguridad, la eficacia y la aceptabilidad de los tratamientos farmacológicos. Y bueno, para pensar en cómo lograr eso, se han establecido, la Organización Mundial de la Salud de hecho ha establecido la importancia de los 7 correctos, que implica que el medicamento tiene que estar destinado al paciente correcto, ser el medicamento correcto, encontrarse en la dosis correcta, para la vía de administración correcta, tomarse o administrarse en el horario correcto, contar con información correcta para eso y que la administración, o sea, el último paso, sea correcto. Y en este punto me parece importante comentar, no sé si alguna vez han escuchado la anécdota de una paciente que no quería quedarse embarazada, entonces hizo una consulta profesional y se le prescribió, es decir, se le dio una receta con una indicación para el consumo de anticonceptivos. La persona, luego de un tiempo, se quedó embarazada y hizo un reclamo al médico porque no había resultado eficiente el tratamiento. Entonces, luego de indagar el médico acerca de cómo ese paciente había consumido el medicamento,
detectó que en realidad la paciente no había tomado las pastillas anticonceptivas, sino que se las ponía todos los días en el té al esposo sin que se diera cuenta. Entonces ahí que falló el primero de los puntos de los 7 correctos. El paciente no era el adecuado, porque en realidad la medicación había sido destinada a la mujer y no al hombre. Sin embargo, por un problema de información, el uso del medicamento no fue el adecuado y en consecuencia el objetivo de tratamiento no se cumplió. Es graciosa en general esa anécdota, pero me parece importante comentarla porque muchas veces sucede que un problema de información conspira completamente contra la eficacia de los tratamientos que se utilizan. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que más de la mitad de los medicamentos que se prescriben, es decir, que se recetan y que se dispensan, o sea, se le entregan a los pacientes, se hacen de forma inapropiada y que la mitad de los pacientes utilizan incorrectamente esos medicamentos. Es por eso que se establece la importancia del uso racional de los medicamentos, que implica que los pacientes deben recibir la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis que correspondan, de acuerdo a sus requerimientos particulares, durante el periodo de tiempo que lo necesitan y estando al menor costo posible para ellos y para la comunidad en general. Es decir, que el uso del medicamento tiene que justificarse terapéuticamente y tiene que ser costo eficaz para que se logre un equilibrio entre la necesidad de esos pacientes y el uso de los medicamentos, logrando así los mejores resultados terapéuticos que sean posibles. Bueno, acá tenemos los componentes de un medicamento. Si nos imaginamos una caja de algún medicamento que tengamos en nuestras casas, lo que podemos ver es algo parecido a lo que está representado en la diapositiva, en donde hay un nombre comercial, que en este caso se llama Lo Cura Todo, un laboratorio que produce este medicamento, que se llama Lo Cura Todo, un nombre genérico, que es este que está acá, de todo un poco, que es el nombre del principio activo o del fármaco o comúnmente, aunque erróneamente llamado droga farmacéutica, y digo comúnmente y erróneamente porque se intenta no utilizar la denominación de droga cuando hablamos de estos principios activos o fármacos, porque debido a las drogas de abusos, esa palabra tiene como una connotación negativa, entonces se intenta cambiar y hablar de principios activos o fármacos. Sin embargo, la forma de nombrarlo es por su nombre genérico o denominación común argentina, que es lo que indican las siglas. Tenemos una forma farmacéutica, en este caso comprimidos, una condición que establece cuál es el requisito para su venta, en este caso venta bajo receta, lo que implicaría que solo puede ser dispensado este medicamento contra una receta que presenta el paciente, aunque sabemos que en la práctica muchas veces se dispensan estos medicamentos por más de que el paciente no entrega la receta, lo cual no está muy bien. Y además tenemos la fecha de vencimiento en el envase y adentro de la caja viene un prospecto. Ese prospecto brinda información, pero es cuestionable la información que brinda porque muchas veces la información está un poco sesgada. Eso se debe a que hay intereses por parte de la industria farmacéutica. Entonces, es importante que para poder usar adecuadamente ese medicamento, el farmacéutico, y en algunos casos ayudado también por el médico, pueda dar una indicación correcta acerca del uso. Eso, en el rol del farmacéutico, es el acto de dispensar, que es lo que mencionaba anteriormente. Entonces, lo que tenemos en todos estos componentes son principios activos, que puede ser uno o más, excipientes, que ya vamos a ver qué son, una forma farmacéutica y la información que es crucial para que se pueda lograr el objetivo terapéutico. En cuanto a la fecha de vencimiento, hay que tener cuidado porque se establece bajo las condiciones, bajo ciertos estudios que se hacen de estabilidad, que se conocen de estudios de estabilidad física, química y microbiológica, y se establecen para garantizar que el medicamento tal como está preparado y si se conservan las condiciones que se establecen en el envase, pueda garantizarse el uso de ese medicamento por todo el periodo de tiempo hasta alcanzar la fecha de caducidad o vencimiento.
Sin embargo, si los medicamentos quedan expuestos al sol o están sometidos a condiciones de humedad, no se puede garantizar que la fecha de vencimiento que está establecida en el envase sea la que realmente va a aplicar para un medicamento que no se ha conservado adecuadamente. Entonces, en este punto vamos a ver cómo podemos contribuir para garantizar un uso adecuado de los medicamentos y una correcta conservación. Una pregunta que suele plantearse cuando hablamos de la fecha de vencimientos es ¿qué hacer con los medicamentos vencidos? Bueno, ¿qué hacer con los medicamentos vencidos? Es todo un tema. Algunas personas lo que hacen es tirarlos a la basura, lo cual lo desaconsejo completamente, porque muchas veces, si no se rompen los envases primarios, por ejemplo, el blister que está en contacto con los comprimidos, y esos medicamentos se conservan de cierta manera, podemos correr el riesgo de que de alguna manera se comercialicen nuevamente o se reusen por más de que estén vencidos, lo cual podría traer consecuencias muy graves para la salud de la persona que lo consuma, por supuesto. Otras personas lo que hacen es tirarlos en el inodoro. Tampoco se aconseja eso porque cuando uno los tira en el inodoro, el agua que se descarta por medio del inodoro va a las napas de agua terrestres y muchas veces nosotros después tomamos aguas potabilizadas de esas napas. Entonces el problema que tenemos es que los tratamientos que se hacen a esas aguas no están suponiendo que pueden haber principios activos descartados en esos entornos. Entonces tampoco se aconseja tirar los medicamentos en el inodoro. ¿Qué es lo que podemos hacer desde casa cuando los medicamentos se nos vencen? Ponerlos, primero sacarlos individualmente de su envase primario, por ejemplo, sacarlos del blister o sacarlos de un gotero, etcétera, y colocarlos en una botella que tenga un poquito de agua. Entonces, todo se va descartando dentro de esa botella y luego lo que se puede hacer es hablar con algún farmacéutico en alguna farmacia que esté cercana y donde ustedes tengan confianza para poder entregarle esa botella, porque los farmacéuticos tienen convenios para poder descartar sus medicamentos vencidos, entonces pueden sumar la botella que ustedes entreguen al resto de los medicamentos para que se los trate adecuadamente y no sean perjudiciales ni para el ambiente ni para la salud de otras personas, incluso de nosotros mismos. Entonces, eso es un punto importante, pero vamos a ver cómo podemos hacer para tener en cuenta esta fecha de vencimiento que se establece en los envases y conservar los medicamentos como corresponde. Bueno, cuando hablamos de los medicamentos tenemos una composición y una fórmula. Como mencioné anteriormente, aquí tenemos un principio activo que se llama de todo un poco, que está en una forma farmacéutica de comprimidos. ¿Qué es lo que sucede? El principio activo, IFA, ingrediente farmacológicamente activo, o fármaco, que son las denominaciones sinónimos de esta palabra, son sustancias que tienen un efecto farmacológico específico. Pero para poder dar una forma farmacéutica es necesario el agregado de excipientes. Estos excipientes son aditivos que no tienen un propósito terapéutico y nos permiten poder consolidar una forma farmacéutica determinada. Hablo de los excipientes particularmente como aditivos sin propósitos terapéuticos porque son necesarios en el preparado y en las formulaciones, pero no necesariamente no tienen una actividad importante dentro de la formulación. Muchas veces los excipientes más comunes que van a ver son lactosa, talco, almidón de maíz, estearato de magnesio, en formulaciones sólidas principalmente. Pero muchas veces hay partes de los procesos de producción de los medicamentos en donde se utilizan excipientes que, si bien no tienen un propósito terapéutico específico, tienen una funcionalidad específica dentro de la formulación. Un ejemplo que me parece muy claro para dar al respecto son los comprimidos de tipo osmóticos, que son comprimidos que tienen una cubierta de un polímero que hace que sea impermeable, por decirlo de alguna manera, y tiene un orificio en una de las caras, ese comprimido, por medio del cual ingresa el líquido, principalmente el estomacal o el intestinal, y el principio activo sale de la formulación para ejercer su efecto. Esas cubiertas que se hacen, que en general son de polímeros,
tienen una función específica, que es hacer que, por ejemplo, el comprimido libere lentamente el fármaco. Entonces, un comprimido de ese tipo, en donde la cubierta que tiene cumple una funcionalidad específica, no se puede partir a la mitad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene los comprimidos y los muele para tomarlos, o los parte a la mitad, como digo, para poder, por ejemplo, tomar la mitad de la dosis, porque en realidad, en el mejor de los casos no va a pasar nada, pero en algunos casos las consecuencias pueden ser un poco más graves. Entonces, bueno, tenemos para componer una fórmula un principio activo fármaco, un excipiente y obtenemos finalmente una forma farmacéutica. Dentro de lo que son las formas farmacéuticas antiguamente, y algunas de ellas se siguen usando hoy por hoy, estaban las tinturas, los elixires, los jarabes, los papeles, los sellos. Quizás si hay algunas personas un poco de mayor edad, recuerden algunas de estas formas farmacéuticas y que muchas veces se ven en algunas películas o historias más antiguas en donde aparecen los boticarios, que son los antiguos farmacéuticos, y se pueden ver este tipo de imágenes. Respecto de esto también información al final para comentarles. Hoy por hoy en la actualidad tenemos muchísimas más formas farmacéuticas para ser utilizadas. Por ejemplo, comprimidos, cápsulas de gelatina dura y cápsulas de gelatina blanda, óvulos, supositorios, todas estas son formas farmacéuticas sólidas. Tenemos formas farmacéuticas semisólidas como las cremas, las pomadas, los ungüentos, los geles. Tenemos formas líquidas, como las soluciones, las suspensiones, los jarabes, inyectables para las diferentes vías, pueden ser para vía parenteral, por ejemplo, se llaman inyectables o vías parenterales cuando también administramos por vía intravenosa, o podemos tenerlos para administración intramuscular, subcutánea, etc. ¿Sí? U otras vías otras formas, como los sprays, los aerosoles o los gases. Pero ¿por qué tenemos tantas formas farmacéuticas? Porque también tenemos diferentes vías de administración. Cada forma farmacéutica es adecuada para una vía de administración particular y algunas formas farmacéuticas, por ejemplo las soluciones, pueden ser utilizadas para administrarse por diferentes vías. La vía de administración que se seleccione para administrar un determinado medicamento viene sugerida en el prospecto o es sugerida por el médico o el farmacéutico cuando se hace el acto de dispensación. Y es importante respetar la vía de administración para la cual se está destinando la terapia específica de que se trate. Como ven, tenemos vías de administración oftálmica, ótica, es decir, a través del oído, vaginal, nasal, oral, subcutánea, rectal, tópica. Y en esta vía tópica se puede distinguir la aplicación sobre la piel solo para ejercer una acción local, es decir, solo en el sitio en el que se aplica, o cuando tenemos una administración en donde se espera que haya una absorción, por ejemplo, de este tipo, que es transdérmica, en donde se espera que se alcance la circulación sanguínea para ejercer el efecto. Entonces, hay muchas formas farmacéuticas, sí, pero también tenemos muchas vías de administración para tener en cuenta. Entonces, como un resumen de todo esto que hemos visto hasta ahora, los medicamentos se usan para tratar, diagnosticar o prevenir enfermedades. Las formas farmacéuticas son las formas en las que esos medicamentos se presentan para que puedan alcanzar una máxima eficacia cuando se los administra, y a cada forma farmacéutica le corresponde una vía de administración y un modo correcto de ser administrada para que se garantice la eficacia, la seguridad y la confiabilidad de los tratamientos. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir con el adecuado uso de los medicamentos? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es leer bien la fecha de vencimiento y la forma de conservación. Como les dije, muchas veces, en realidad siempre, la fecha de vencimiento está en el envase, en la cajita, pero también aparece en esto que se conoce como envase primario, que es el que está en contacto íntimo con la formulación. Entonces, leer bien la fecha de vencimiento y leer las indicaciones sobre cómo conservar ese medicamento. No conservar los medicamentos en lugares que sean húmedos. Por ejemplo, no es adecuado conservar los medicamentos en los botiquines de los baños, porque cuando uno se ducha genera mucho vapor en el baño y eso genera humedad en el ambiente. Y la mayoría de los medicamentos requieren de lugares frescos y secos para ser conservados.
En el caso de que se estén administrando formas farmacéuticas sólidas para la vía oral, por ejemplo, comprimidos o cápsulas, es importante tomar un vaso completo de agua, porque eso ayuda a que se disuelva bien la formulación en el estómago y que luego se pueda absorber para ejercer su efecto. En el caso de las formas farmacéuticas de aplicación sobre la piel, es muy importante que nos lavemos la zona en la cual vamos a efectuar la aplicación, nos sequemos esa zona adecuadamente con una toalla y recién ahí apliquemos la forma farmacéutica. En el caso de aplicaciones oftálmicas, es importante generar la instilación, o sea, la colocación de la gota, haciendo un bolsillo, no sé si me lo logran ver, pero normalmente lo que se hace es levantar el párpado inferior, generando un bolsillo en esa zona, aplicar la gota y después cerrar suavemente el ojo, no presionando para que no se elimine la formulación del sitio donde se ha aplicado, es decir, del ojo. Las formulaciones de aplicación oftálmica son de uso individual, no debiera compartirse alguna gota de uso ocular entre diferentes personas, y una vez que están abiertas no se pueden conservar por más tiempo de un mes, es decir, que al mes habría que descartar la formulación independientemente de que aún tenga todavía resto de medicamento. Bueno, nosotros podemos contribuir, como mencioné recién, en algunas cuestiones para poder garantizar el buen uso, la conservación y la eficacia y seguridad de los tratamientos que utilizamos. Sin embargo, aún así hay muchos problemas. ¿Problemas de qué tipo? Bueno, que muchas veces los fármacos presentan propiedades desfavorables, ¿como cuáles? Como todas estas que tienen mencionadas acá. Pueden tener muchos efectos adversos o ser muy tóxicos, pueden tener poca aceptación por parte de los pacientes porque tienen mal olor, mal sabor, ¿sí? Son inestables, ya sea física, química o microbiológicamente. Hay que administrarlo con mucha frecuencia, es decir, tienen intervalos de dosis muy cortos, entonces si un paciente tiene que tomar un medicamento 4 o 5 veces al día en general, la terapia no se suele completar porque el paciente se cansa de administrar el medicamento. Tienen problemas de solubilidad acuosa, eso genera muchas complicaciones al momento de su absorción a nivel del intestino. No son específicos, entonces generan efectos en muchos órganos, lo que hace que muchas veces aumenten los efectos adversos. Tienen mucho metabolismo presistémico, que es un metabolismo que se da a nivel hepático cuando uno consume medicamentos, por ejemplo, para la vía oral. Entonces, de la dosis que uno está consumiendo se metaboliza tanto y eso que se metaboliza se termina perdiendo, entonces se necesitan dosis muy altas para que alcancen las concentraciones que en realidad se necesitan para ejercer el efecto terapéutico. O tienen algo que se llama biodisponibilidad errática, que quiere decir que entre diferentes pacientes, o incluso en un mismo paciente tomado el medicamento en diferentes días, las concentraciones que se alcanzan en sangre son muy variables, entonces es difícil establecer un esquema terapéutico que sea útil y constante para un determinado paciente. Entonces, bueno, si los fármacos presentan muchas propiedades desfavorables, se pone en compromiso la eficacia, la seguridad y la confiabilidad de los tratamientos. Y entonces se requieren nuevas estrategias de formulación. Aquí es donde nosotros, o voy a presentar particularmente lo que yo he hecho, aportamos un poquito para mejorar las terapias. Pero antes de eso, mencionarles que no solo se pueden buscar nuevas estrategias de formulación, sino que también se puede pensar en la introducción de nuevos fármacos en el mercado. Nuevos fármacos, es decir, nuevos principios activos que se obtengan por modificación de algunos existentes o por síntesis de cero. ¿Qué problema tiene esto? Que si empezamos, por ejemplo, con 10.000 compuestos a ser evaluados, después de muchísimos años, como pueden ver, quizás solo uno llegue a ser aprobado por la autoridad sanitaria para su uso. Es decir, que requiere de mucho tiempo y de mucho dinero para que que se pueda introducir un nuevo fármaco con fines terapéuticos. Es por eso que en la investigación que nosotros hacemos, lo que intentamos es utilizar fármacos que ya tengan una utilidad terapéutica reconocida, es decir, que estén aprobados para su uso,
y a partir de eso desarrollar nuevas estrategias de formulación que permitan mejorar algunos de los problemas o propiedades desfavorables que tienen esos fármacos. Entonces, les voy a contar un poquito de mi experiencia profesional en esto, que es particularmente en la Facultad de Ciencias Químicas, en UNITEFA, que es la Unidad de Tecnología Farmacéutica, como les mencioné al inicio, en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas específicamente, lo que se resume a que nuestro trabajo depende o se realiza en el marco de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, en la experiencia profesional que les voy a mencionar, voy a centrarme en hablar de la enfermedad de Chagas, como una partecita, en donde usamos el fármaco que se llama Vesnidazol, que tiene una reconocida utilidad para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, ¿qué hicimos para poder dar respuesta a los problemas que encontrábamos? Desarrollar formulaciones pediátricas. Este trabajo lo hicimos en colaboración y principalmente surgió a demanda de los hospitales porque no hay formas farmacéuticas pediátricas para el tratamiento de la enfermedad de Chagas en niños justamente. No me enfoqué en hablar de cuáles son las formulaciones pediátricas, pero con que sepan que los niños no pueden tragar conscientemente un comprimido, es decir, no lo pueden deglutir, eso hace que se requieran formulaciones adecuadas para su administración, como por ejemplo las formas líquidas que les resultan más fáciles de tragar. Entonces, por ese motivo, para dar respuesta a esta necesidad de falta de formulaciones pediátricas para el tratamiento del Chagas, desarrollamos una suspensión extemporánea, ¿sí?, a la cual hicimos estudios de estabilidad para garantizar su uso durante 90 días, que es el tiempo máximo que puede durar el tratamiento. Desarrollamos unos hidrogeles azucarados masticables que los moldeamos en blister, como pueden ver aquí, y también comprimidos masticables que se disuelven y se desarman se desintegran en la boca. Hicimos de diferentes dosis justamente porque la dosis que hay que administrar de fármaco depende del peso del niño. Entonces, al tener diferentes alternativas de dosis, era más fácil ajustar los requerimientos para el tratamiento de esos niños. Entonces, esta es una forma en la que nosotros, a partir de un fármaco reconocido, elaboramos alternativas para dar respuesta a una problemática en particular. En este caso, la falta de disponibilidad de formulaciones pediátricas. Y respecto del primero, que es una suspensión extemporánea, aclarar que para obtenerla lo que hicimos fue reformular comprimidos que estaban disponibles comercialmente y mediante un proceso que se conoce como tecnología farmacéutica aplicamos una serie de pasos que nos permitió convertir los comprimidos en una forma farmacéutica líquida que es esa suspensión, en donde además enmascaramos el sabor y mejoramos el sabor para que fuera más aceptable para los niños. Otra estrategia que hemos usado es lo que se conoce como alianza de fármacos. Combinando fármacos que tienen diferentes formas de actuar, logramos una mayor eficacia para el tratamiento del Chagas, reduciendo las dosis de Vesnidazol, que es el fármaco que se utiliza de preferencia para el Chagas, pero que sin embargo tiene muchos efectos adversos. Entonces, al poder reducir las dosis y combinarlo con otro que actúa de otra manera, lo que logramos es sinergizar su acción y de esa manera evitar que hayan efectos adversos tan graves. Esto lo hemos evaluado, como ven aquí, en algunas células y también en ratones infectados con enfermedad de Chagas. También desarrollamos formulaciones que son de liberación controlada, que es lo que permiten estas formulaciones es que el principio activo, o sea el Vesnidazol, se libere de una manera lenta, entonces al liberarse lentamente no alcanza elevadas concentraciones en un corto periodo de tiempo y al no superar esas concentraciones no se ven manifestados los efectos adversos o los efectos adversos se ven reducidos. Entonces, principalmente nos centramos en mejorar aspectos de su eficacia y también aspectos de su seguridad en este sentido de reducir efectos adversos. ¿Por qué hicimos todas estas estrategias que están acá? Bueno, con el fin de que los pacientes pudieran aceptar mejor el tratamiento y cumplirlo para que pudieran resolver su problema de infección chagásica.
De todo lo que hemos desarrollado, lo que está utilizándose en la clínica son las formulaciones extemporáneas, es decir, la suspensión principalmente que elaboramos a partir de comprimidos. ¿Por qué? Porque no necesitamos autorización por parte del ámbito regulatorio de la autoridad sanitaria, debido a que partimos de una formulación que ya está aprobada para el uso, que son los comprimidos comerciales. Entonces, bueno, así por lo menos pudimos resolver parte de una problemática en tratamiento. Otra estrategia que hemos usado es el desarrollo de micelas poliméricas, particularmente para el cáncer, en donde esas micelas se obtuvieron con un polímero. Las micelas son básicamente nanoestructuras, es decir, estructuras en dimensiones muy, muy pequeñas, en donde cargamos un fármaco que es anticancerígeno, y lo que pudimos ver cuando lo evaluamos frente a células de cáncer de cuello uterino es que no cambiaba la actividad que el fármaco tenía por más de que formaba parte de la micela, es decir, estando como fármaco solo o libre o cargado dentro de la micela, la eficacia era la misma. Sin embargo, logramos que se redujera muchísimo su daño hemolítico, que es uno de los principales efectos adversos que tiene este fármaco, miltefosina, porque tiene una estructura parecida al detergente, entonces produce mucho daño en los glóbulos rojos, y al vehiculizarlo dentro de esta micela vimos que no dañaba los glóbulos rojos, haciendo que fuera mucho más seguro el tratamiento. Entonces, mantuvimos su eficacia, pero mejoramos muchísimo los aspectos de seguridad. Otra estrategia utilizada ha sido el desarrollo de films híbridos antimicrobianos, híbridos porque combinamos algunos componentes orgánicos con inorgánicos, y el objetivo principal de esta formulación fue desarrollar otra forma farmacéutica para que estuviera disponible y contribuir en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, que es algo de amplísima relevancia actualmente, ya que el mal uso de los antibióticos ha llevado a que los tratamientos con ese tipo de fármacos no sea tan efectivo, va perdiendo eficacia y lamentablemente la tasa a la que se desarrolla resistencia antimicrobiana es muy superior a la tasa a la que se desarrollan nuevos fármacos que puedan ser útiles. Entonces es muy importante tomar conciencia de no usar antibióticos cuando no se necesitan, ¿sí? Por ejemplo, en una infección viral no se necesita tomar un antibiótico, así que no hay que usarlo. Si tenemos un cuadro gripal de origen viral, no hay que usar un antibiótico. Si nos duele un poco la garganta y tenemos tos, no tenemos por qué tomar amoxicilina con ácido clavulánico, que muchas veces la gente lo toma, porque no hay necesidad de hacerlo y porque eso hace a que la resistencia antimicrobiana incremente dramáticamente. Bueno, y contarles, en el marco de lo que les mencionaba anteriormente, de la información al final, respecto de estas formulaciones antiguas, en la Noche de los Museos montamos un stand justamente que tiene que ver con la historia de la farmacia, en donde disponemos de muchas de estas formas farmacéuticas antiguas y mostramos comparativamente cómo se veía la farmacia antigua, o sea, las boticas, comparado con lo que son las farmacias actualmente, que están invitados, todos los años se hacen, esperemos que este año también. También tenemos proyectos de articulación en la Facultad de Ciencias Químicas, particularmente yo dirijo 2 de estos proyectos, en donde los estudiantes del secundario o del primario pueden desarrollar formulaciones. ¿Qué formulaciones desarrollamos? Bueno, alcohol en gel, desarrollamos emulsiones corporales, geles para después de afeitarse, algunos geles anticelulíticos. Hacemos también control de los componentes de los alimentos a través de experimentos, con el fin de presentar la química de una manera más lúdica e interesante, y a la vez poder discutir conceptos que están asociados en cada uno de los pasos que tienen que ver con el desarrollo de las formulaciones. Aparte, obviamente, de la importancia del trabajo experimental para los chicos. Tenemos otra actividad de extensión, que es de lavado de manos. Venimos desde 2015 trabajando con eso. Creo que hoy, por todo el marco de la pandemia y la situación que vivimos, creo que la gente ha tomado más conciencia sobre la importancia del lavado de manos, pero venimos trabajando con esto hace muchísimo tiempo. Muchas veces vamos a las escuelas y a veces hacemos directamente actividades en la calle dirigidas al público en general, en donde montamos stands parecidos a los que ustedes ven aquí en la foto. De hecho, estas son fotos reales. Y les mostramos a las personas mediante esta caja que está aquí, que es una caja reveladora, cuáles son las zonas de las manos que suelen quedar sucias a través de un marcador fluorescente que utilizamos bajo la lámpara UV,
y de esa manera concientizar sobre el proceso adecuado para lavarse las manos, cuándo utilizar alcohol en gel, en qué momento, por qué es importante lavarse las manos, y también les mostramos desarrollos de algunas placas microbiológicas en donde pueden ver cómo crecen los microorganismos cuando uno no se lava las manos, se las lava solo con agua, se aplica directamente alcohol en gel sin lavarse las manos previamente, o cuando hace el proceso completo de lavado con agua y jabón y luego aplicación de alcohol en gel en donde el desarrollo microbiano es mínimo. Otra actividad que tenemos, que de hecho es en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología también, de hecho aquí tenemos al exministro, es la actividad Divulgando Conciencia, que en realidad es una jornada de toda una semana en donde se brinda primero, bueno, un acto de apertura, una charla específica sobre algún tema en particular, y luego los estudiantes pasan a los laboratorios a hacer experimentos. Participan todos los departamentos de la facultad, entonces es una propuesta muy interesante porque se puede conocer lo que se hace en ciencia en la Facultad de Ciencias Químicas desde las diferentes áreas. Agradecerles a todos ustedes por su tiempo, nuevamente por estar ahí a pesar de que es un día feriado, y les dejo aquí abajo mi correo electrónico por si quieren contactarme por algún motivo, y ahora por supuesto disponible para todas las preguntas que tengan. Muchas gracias nuevamente. Bueno, Mónica, en principio nuevamente en nombre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, muchas gracias por tu tiempo, por la charla que nos has dispensado, que realmente ha sido muy interesante, hemos aprendido muchas cosas. Yo ahora lo que les voy a pedir es que quiera hacer alguna pregunta, por favor levante la mano.